Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo para entender lo que viene? Amigos míos, qué gozo es el poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para ver las cosas tan grandes que Dios nos dejó. Por eso nos sentimos felices nuevamente, puedo decirles de todo corazón, porque llega esta hora en la cual podemos juntos poder ver las maravillas de Dios. Lo que Dios nos ha prometido, no porque somos, no por nuestra, no está ganado por nuestras manos la patria celestial, sino que tiene que ver con la sangre expiatoria de Jesús. Él todo lo hizo por nosotros. Por eso el tema de hoy se titula ¿Cómo será nuestro hogar eterno? Nunca debemos dudar de ese hogar eterno. Sin embargo, debemos dudar de nosotros mismos. El Señor hace todo lo que puede por salvarnos, pero somos nosotros los que tenemos que elegir y definir y hacer lo que tenemos que realizar el cambio de vida, ya que el Señor está guardando nuestro proceder. El Espíritu de Dios hace cambiar nuestra mente, nuestro ser completamente. Aquí tengo simplemente algunas cositas para recordarles, como ustedes ya saben. Vamos a ver, bueno, este díptico ya ni hace falta que lo presente, porque eso es para que lo usemos, ¿verdad?, para aprender simplemente cómo usar el material y compartirlo con otros. No olvidemos las lecciones que están dentro de esta carpeta y que estamos estudiando, a fin de que realmente podamos disfrutar y podamos así meditar en los textos que estamos presentando. Nunca olviden de usar simultáneamente el diagrama. Ustedes lo tienen a nuestra espalda allí, que se lo ve, por lo menos en parte, y que indica la eternidad, de una eternidad hasta la otra eternidad. Aquí estoy tratando de abrirlo un poco para que se pueda ver, simplemente porque esto tiene que ver con el aprendizaje más claro. Dios quiso que vivamos para siempre. Desgraciadamente el hombre cayó, pero el Señor no se olvidó de nosotros. Todo el universo se unió, me refiero a nuestro Dios, a la divinidad. Dije mal al decir el universo. El universo está expectante y viendo cada día más lo que es el amor insondable de nuestro Padre Celestial, que nos va a llevar a la eternidad. Pero acuérdense, Dios nunca puede llevar a aquel que realmente no tenga su carácter y esté en armonía con su voluntad y sus leyes. Por lo tanto, seamos fieles y andemos en los caminos del Señor. ¿Cómo será nuestro hogar? Un título hermoso, ¿no les parece? Maravilloso para comenzar el estudio de hoy. Estamos llegando a casa. ¿Por qué? Porque hay señales claras que ya estudiamos, que ya hemos comprendido en lecciones anteriores, y todo nos dice que se aproxima el fin, no queda otro tiempo más. Es evidente que el fin está a las puertas. Este clima de guerras, de desastres, de toda calamidad y tensión internacional que hay, es la de la cual Cristo habló a través del don profético en forma muy clara, acerca que se acerca, y cuando estas cosas ocurrieran, ¿verdad?, ya sabéis que está allí cerca, está a las puertas, dice Jesús. No hay, y Cristo no puede fallar. De manera que allí estaremos para siempre con Jesús, como estamos leyendo en la pantalla. Ya nunca más habrá separación. La raza humana ocupará un lugar privilegiado. Estaremos junto a Él más que nunca durante esa eternidad. ¿No les parece esto maravilloso? Que Dios nos puede ayudar en este estudio, para que podamos entender, podamos grabar en nuestra mente mientras estudiamos las cosas de Dios. Bueno, en la pantalla allí tenemos, ¿no es cierto?, algo que tenemos que meditar. Y hay dos señales que quiero recalcar en el día de hoy en forma específica y que tienen que ver con el fin de la historia humana. Dos grandes señales del fin y que por supuesto se cumplen en nuestros días. La primera de ellas, Jesús ya la enunció. ¿Cuál sería? Allí está en San Mateo 24, el verso 14, así, y dice lo siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo pienso en la justicia insondable de Dios.
y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo lo prometió, y realmente la lluvia tardía, aunque no hemos estudiado algunas cosas que tenemos que estudiar claramente en estos días, ya vamos a ver cómo el seminario comenzará a tomar una dimensión maravillosa a partir de ahora en adelante. Todo fue hermoso hasta ahora, pero será mucho más hermoso al poder ver todo lo que Dios nos ordenó para que podamos realmente estar en ese hogar eterno y encontrarnos en ese hogar feliz y vivir para siempre por la eternidad. Pero antes, el mensaje de la salvación debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso se va a hacer con el poder de Dios. Y si nosotros nos entregamos a Dios, por eso es que al compartir estos links que ustedes reciben allí en sus celulares, realmente están compartiendo los temas y el llevarlos a contestar las lecciones, ya sea en forma directa, no sea en forma presencial, o tal vez a través de las lecciones que reciben a través en forma totalmente digital. De manera que las dos cosas son iguales y ambos casos sirven y van a recibir el certificado que corresponde. Pero lo más importante es recibir el certificado en el reino de Dios, en la patria celestial. ¿Cuál es la otra parte? Allí en primera a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, aquí el apóstol Pablo les había hablado mucho a nuestros hermanos de Tesalónica, que vivieron allí en el primer siglo de la era cristiana. Pero él incansablemente les recalcaba para que no fuesen confundidos con doctrinas que ya en sus días habían salido totalmente erróneas y que nada tenían que ver con la verdad. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, así diciendo, ya ustedes tienen que saberlo, tienen que conocer, tienen que entender esto. Y el versículo 2 y 3 agregan, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está demasiado claro para aclararlo. Yo diría de esta forma, ¿no les parece? Allí dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. ¿Sabemos nosotros el momento que llega el ladrón? No. Sorpresivamente, es un ejemplo de este mundo. El Señor pone un ejemplo de lo más drástico de este mundo, para que entendamos. Y sobre todo en la hora del fin, donde la delincuencia es máxima en la tierra, más tenemos que entender nosotros que nos toca vivir en esta hora. Pero eso, amigos, es cuán grande es Dios, cuánto amor nos tiene, para que podamos entender de que ese reloj profético que estamos viendo también nos está marcando la hora decisiva de la historia, del fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Que cuando digan paz y seguridad, estas frases yo quiero recalcarlas. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y allí por un ejemplo también que tiene que ver con nuestro nacimiento. Es que el Señor quiere hablarnos claramente de su venida. De la hora y del día, Él no les dijo a los discípulos y los recalcó muchas veces, desde que Él no sabía sino solo su Padre, porque depende de una serie de circunstancias y aún de la hora profética y de la obra que nosotros hacemos también, porque en la hora del fin nosotros tenemos que apresurar nuestros pasos en gran manera si queremos realmente y si amamos a Cristo y queremos estar en la patria celestial. ¿Cómo vamos a decir que queremos llegar al cielo, pero al mismo tiempo no compartir con nuestros semejantes? Nos estamos contradiciendo. Jamás una persona así podrá llegar a la eternidad, porque quiere decir que no tenemos amor a nuestro semejante. Que cuando digan paz y seguridad, y dice luego, como los dolores a la mujer encinta. Ustedes saben que cuando llegan los dolores del parto, eso es, primero comienzan las primeras contracciones, después más y más y más, hasta los dolores máximos, hasta cuando el niño nace. Así Jesús dijo, para que lo entendamos. Cristo va a regresar y en realidad estamos viviendo horas de parto en este mundo. Es triste, es dramático cómo está nuestra tierra. Por eso es que no va a retroceder el reloj de la historia, porque Cristo regresará con poder. No hay nada que hacerle. No puede el Señor fallar, ¿no es cierto?, en esta determinación.
Los líderes religiosos, Alicia, ¿qué dice allí? Los líderes religiosos de los últimos días. Bueno, los líderes religiosos de los últimos días. Cristo habló de los líderes religiosos y qué estarían diciendo en la hora final del gran conflicto, o sea, de la mayoría de los líderes religiosos de esta tierra. Bueno, San Pedro, el apóstol San Pedro, dice así, allí en su epístola, la segunda epístola, el capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es notable la forma de que el apóstol menciona esto, porque ustedes se fijan allí. Dice, habla de la avaricia. O sea, en el mundo religioso, ¿la avaricia existe o no existe? Sí, sí, mis queridos amigos. Es esta la realidad. No podemos dejar de decirla, porque hay de aquel que no la diga. El Señor es muy claro, Él quiere que entendamos y Él quiere que seamos salvos. Y hay de aquel centinela o predicador que no diga las cosas como están en la palabra de Dios. En este mundo la religión se ha convertido en un comercio simplemente. Ustedes lo saben muy bien, cuántos multimillonarios, y es por eso que hay tantas iglesias en la tierra, pero no dicen, no anuncian lo que Dios dejó. Dice con palabras fingidas, o sea, con una apariencia de piedad. Dirían las cosas al revés de lo que realmente tiene que ver con el plan de salvación. Eso es el mayor efecto que tiene el pecado sobre la mente humana y la forma más terrible que Satanás tiene para engañar a los seres humanos a través de falsas religiones. Por eso debemos cuidarnos en gran manera. Continúa diciendo así el Jeremías allí, el profeta Jeremías, muchos siglos antes de Cristo, él ya menciona esta realidad y dice lo siguiente. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Qué realidad más grande la que estamos leyendo allí, ¿verdad? Porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué dice? La avaricia, lo que el apóstol Pedro decía recién. Aunque él lo dice muchos siglos antes de que Cristo viniera por primera vez. Esa es la realidad. Dice, y curan la herida de mi pueblo, o sea, el deseo de conocer aún del pueblo de Dios, con liviandad, diciendo paz, paz. ¿Y qué? ¿Y no hay? No hay paz. Qué tragedia es lo que allí presenta el Señor, a través de su profeta. Al profeta Jeremías, por eso es que lo echaron en una cisterna. Terrible fue la historia del profeta de Dios. E hicieron cuanta cosa había para de alguna forma tratar de destruirlo. Pero aquel varón de Dios, firme y valiente, avanzaba en la proclamación del mensaje de la salvación que sirvió tanto para el primer advenimiento de Cristo como también para el segundo advenimiento de Jesús. ¿No está pasando eso hoy? Las bombas sacuden la tierra, los elementos que el hombre posee en nuestro mundo podrían terminar con la raza humana en poco rato. Sin embargo, el hombre está diciendo paz, paz. Pero no hay paz, es mentira. No hay paz. Pensemos un instante. No hay paz. El Señor no miente. La profecía no miente. Dios es claro al hablarnos. Y ese gran problema ya surgió en los cielos. El problema de la avaricia. Porque, ¿saben? Y también de la mentira. Satanás es el primer mentiroso. Cristo lo dijo en cierta ocasión allí, estando con los sacerdotes de sus días, porque no aceptaban el plan de salvación, no porque era difícil, no porque realmente no podían entender, sino que cegaban sus mentes y eran igual o se habían tornado con una mente satánica. Y Cristo les dice en una palabra muy firme y dura también lo siguiente.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, a ver, creo que más claro no puede ser el Señor. Cristo recalcó, y le recalcó a los líderes de Israel de aquellos días, que eran realmente mentirosos. Y claro, eran mentirosos en extremo porque estaban imbuidos del poder satánico. Escúchenme bien. Aquellos que tenían los rollos de las profecías en aquellos días, en los días de Cristo, que tenían que enseñar al pueblo, que tenían que transmitir las verdades eternas, no conocieron el tiempo, no entendieron que Cristo ya estaba caminando entre ellos, lo rechazaron vilmente y brutalmente hasta que de forma atroz lo clavaron en la cruz del Calvario. Cuando uno piensa en esto se queda impresionado, pero saben que esa historia se va a repetir ahora en el tiempo del fin, y peor con nosotros, teniendo tantas señales que hemos visto y que el Señor dio también desde su ascensión al cielo hasta cuando Él vuelva por segunda vez. Él nos habla con claridad para que entendamos, pero si no queremos entender no vamos a entender. Porque vamos a querer al gran rebelde, aquel que es mentiroso y padre de mentira, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Qué horrendo es pensar en esto. Dios quiera que nunca hagamos esto. Satanás logró engañar, nunca olvidemos esto, aún a la tercera parte de los ángeles del cielo, millones. Son los demonios que actualmente están a su servicio y lo acompañan para que el hombre sea engañado. Él odia al ser humano. No quiere saber nada de que lleguemos un día a la patria eterna donde nunca más nos diremos adiós, porque no habrá separación. Estaremos con Cristo para siempre. Qué día feliz es el que pronto tendremos por la gracia de Dios. Y digo pronto porque para la venida de Cristo está muy cerca. Es así. Y cuán grande es poder pensar en esto. Alicia, el título, por favor, si tú lo lees, ¿qué dice? El nuevo orden mundial nos dice paz y seguridad. Bueno, está en respuesta a lo que estamos estudiando. ¿Qué dicen los hombres hoy? Bueno, George Bush padre estaba allí, terminando una de las guerras más terribles que ustedes ya saben, ¿verdad? Y dice lo siguiente, allí en Los Angeles Times del 2 de febrero, fue en febrero del 18 de 1991, ¿y qué dice? Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Es impresionante el cumplimiento profético. ¿Estamos entendiendo? Y miren que estamos hablando del año 1991, de este enunciado. Es impresionante esto. Y ya se estaba anunciando el nuevo orden mundial. El hombre quiere crear por sus propios medios. Y es por eso que ahora al crear las bombas nucleares más terribles, estaba leyendo hace un ratito atrás nomás, como en las cabezas nucleares que los misiles llevan ahora, sobre todo el Oresnik, de que es el mayor que existe en este mundo en su velocidad atroz, 20 veces la velocidad del sonido. Es increíble eso. Es un arma imposible de detener. Y saben, pensar de que los hombres van a establecer la paz. ¿Qué quieren establecer qué? En un mundo de total confusión, donde toda inmoralidad reina por doquier, donde toda especie de plaga existe, donde ya no podemos comer ya casi más, por aún las aperturas económicas, y por otro lado, simplemente porque todo tiene plagas. ¿Acaso no es así? Los que cosechamos en el campo sabemos que es así. Todo está arruinado. Así son las señales del fin de la historia humana. Esta tierra no va más. Dios no la creó así. Por eso el Señor vendrá para darnos un nuevo hogar. Pero ahora volvemos allí a lo que está, a la parte que se está moviendo, ¿verdad? O sea, esa
indicación que nos indica una barrita que indica el movimiento, paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. ¿Saben? Da ganas de reírse en este momento. Porque en este momento ya Estados Unidos de Norteamérica, que anunció estas frases del nuevo orden mundial, ni siquiera los gobernantes mayores, el presidente mismo, no cumple la ley, se sale fuera de la Constitución, no le importa nada. Y aquí habla de que va a establecer un orden de paz mundial. ¿Qué clase de enunciado es este? ¿Ven ustedes las contradicciones, amigos míos? Nunca sigamos a los seres humanos. Acordémonos del Todopoderoso, de nuestro amado Salvador, de aquel que dio su vida para rescatarnos del pecado, para que dejando todo pecado en esta vida, gracias a Jesús, podamos heredar la patria celestial y estar para siempre con Él. Ahora continuamos, sin embargo, este no es todo allí. Porque, ¿qué día terrible será? Allí la segunda venida de Cristo no será secreta, será invisible, o sea, diríamos, ¿no es cierto?, no leyendo el texto exacto que está en el título, porque será visible por todos, aún por los malvados, que van a las rocas y rogarán a las rocas que caigan sobre ellos para esconderlos de la presencia majestuosa en la cual Jesús va a regresar. Leemos el texto que dice lo siguiente en Apocalipsis 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Allí estaban, se escondían de la presencia del Dios omnipotente. ¿Qué será ver a Cristo, amigos míos? Y decir, todo era verdad. Era verdad lo que realmente yo leía. Era verdad lo que decían las lecciones que las lecciones no dicen otra cosa que la palabra de Dios, o el que les habla. Estamos leyendo texto tras texto, no hay aquí añadidura. Es la palabra de Dios. Lo sabía, pero lo desechó todo. No prefería el reino celestial. El versículo 16 y 17 agregan lo siguiente. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? A mí me llama la atención al leer de nuevamente esto algo. Allí decían los montes y a las peñas, o sea, hablaban las montañas como si pudieran hacer algo. Caed sobre nosotros y escondednos. Es que el cataclismo que se va a producir en esta tierra, cuando Cristo venga acercándose más y más a este mundo, será un día tremendo y terrible para los perdidos, ¿verdad? Y aquí se decían los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el versículo 17 es realmente muy claro, porque quiere decir que el mundo sabe, o la mayoría entiende acerca de que habrá un fin y que el día de la ira de Dios va a venir. Y sobre todo acá está hablando del pueblo de Dios, de aquellos que entienden y no hacen las cosas de Dios. Porque el gran día de su ira, ¿qué dice allí? Ha llegado, o sea, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? De manera que sabían que la ira de Dios iba a llegar, pero no hicieron caso. Hicieron cualquier cosa menos sepultar su vida antigua y nacer de nuevo y andar en armonía con la palabra de Dios. Esto es lo dramático, esto es lo terrible de escudriñar la palabra de Dios, de no cambiar de vida, de no dejar las cosas de esta vida y el amor al mundo, porque en realidad es amor al mundo lo que nos detiene en esta vida miserable de esta tierra, ¿no es cierto? Pero sin embargo habrá otro grupo feliz. Y yo quiero detenerme en un grupo feliz y que yo te invito a estar, yo quiero estar contigo. Y tenemos que pedirle a Dios hoy que Él nos ayude, que podamos estar pronto todos juntos, porque el Señor no falla. Y si el Señor prometió, vamos a estar con Él y vamos a estar para siempre. Leamos el texto de Isaías, el capítulo 25 y el verso 9. Y se dirá en aquel día,
He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Claro que estamos esperando la venida de Jesús. ¿Cuántos bajaron a la tumba esperando el regreso de Cristo? Jesús tuvo que hablarles y a través de los tiempos, no es el tema de hoy, tuvo que consolarlos para que pudieran soportar la agonía, la angustia, aún la muerte, porque hubo persecución contra aquellos que querían hacer la voluntad de Dios y seguir los pasos en pos del Maestro. Pero por eso no se desanimaron, sino que confiaron en la gloriosa resurrección. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, estamos esperando la venida de Cristo. Es lo que tenemos que pensar hoy. ¿Estamos convencidos de que Jesús vuelve, como hemos estudiado? Ahora, y nos salvará, dice, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuán tremendo va a ser ese día glorioso. Pensar de que algunos enseñan y recorren las calles diciendo que la venida de Cristo no se la va a ver, sino que solamente los escogidos van a ver la venida de Jesús. No, eso no dice la palabra de Dios. Aquí habla del pueblo de Dios que se va a gozar y mirará acercarse a Cristo, porque no va a ser en un solo día, sino será varios días, en las cuales Cristo estará regresando con poder y gloria escoltado de millones de ángeles para buscarnos y llevarnos a la patria eterna, a un mundo feliz que ni siquiera podemos imaginar hoy. Así será el galardón. Pero vayamos ahora al momento cuando Dios creó la tierra. Dios creó este mundo perfecto del pasado. En pocas palabras podemos leer en el libro del Génesis lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué dice allí? Y he aquí que vio que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios podía hacer por Adán y Eva lo hizo. Ese hogar era perfecto, no había razón para que el hombre cayese, pero no vamos a entrar ahora en esto. El hombre cayó por desobediencia, se rebeló contra Dios, contra las leyes morales de Dios, y entró el pecado en este mundo, como ya sabemos, frente a aquel árbol prohibido. ¿Qué le faltaba a Adán y a Eva? Desgraciadamente cayeron. No repitamos la historia nosotros, no hagamos semejante cosa, ¿verdad? Pero ahora, la condición del mundo actual. ¿Por qué el mundo nuestro está así como está? Bueno, Isaías, el profeta, en su capítulo 24, dice lo siguiente. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Está claro allí, ¿verdad? ¿Cuál es la causa por la cual el mundo está como está? Destruyéndose a sí mismo. Porque los hombres violaron el pacto sempiterno. O sea, violaron las leyes morales de Dios y se entregaron a la desgracia. Se entregaron a la muerte, porque el pecado es muerte. ¿Acaso no estudiábamos eso ya días pasados? El resultado del pecado es la muerte. Y así vemos en este mundo lleno de muerte. Mientras estamos hablando aquí hay millones que están muriendo. Millones que lloran, pero no quieren entender la verdad ni aceptarla. Algunos no la saben. Y por eso es que nosotros tenemos que repartir estos links en forma realmente impresionante, todo lo que podamos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y pedirle a ellos también que a su vez ellos lo compartan a sus semejantes. Porque esto es sumamente importante y tiene que ver con la vida eterna. Con la vida eterna o con la muerte eterna. Por eso es tan grande lo que estamos viendo. El plan de Dios no cambió. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Vemos a Jesús y el plan de salvación allí en la pantalla. Desde el origen del mal, cuando Adán y Eva tuvieron que salir del Edén, Cristo en la cruz del Calvario,
y Cristo cuando regrese por segunda vez. La historia humana, la historia nuestra, ¿verdad? Hasta cuando Él vuelva escoltado por millones de ángeles. El propósito por el cual Dios creó la tierra. ¿Por qué Dios la creó? En Isaías 45 leemos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, Satanás con toda su furia, por supuesto que causó estragos en el cielo, y el pecado va a ser destruido para siempre. Causó estragos en este mundo en forma atroz, pero es porque así es el resultado del pecado, y el universo entero está ahora contemplando la escena y saben y entienden más el amor insondable de Dios. Porque nosotros estábamos perdidos para siempre, pero sin embargo el propósito de Dios, ¿cuál era? El que nosotros poblásemos la tierra y vamos a poseerla para siempre. Dios va a crear un mundo nuevo, una tierra nueva, al final del conflicto, cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Cuán grande es pensar en esto, en el amor insondable de Dios. Allí el título, Alicia, dice lo siguiente, léelo. Jesús se entregó a la muerte eterna para que esto sea realidad. Jesús se entregó a la muerte eterna. Nadie le podía quitar la vida a Él. Era la divinidad entera. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que estaban en torno a la cruz del Calvario. Allí, en esa oscuridad, al final de toda la agonía que Cristo tuvo que sufrir, el Señor escondió del resto de los que estaban mirando allí su última agonía. Pero detrás de esa nube negra brotaron las palabras más grandes de amor por el hombre, porque el hombre tenía que morir para siempre, por la muerte eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. Solamente Él podía deponer la vida y solamente Él después, ¿verdad?, habría de tomarla porque es eterno y su Padre se la devolvería. Confianza y fe tuvo nuestro amado Salvador para entregarse a la muerte eterna. Leemos el texto mientras vemos este video que se mueve. Allí en San Lucas 19 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que se perdió todo, ¿verdad? La naturaleza se perdió este mundo en forma total. Y acá dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se perdió para siempre. De manera que el universo entero, podemos pensar hoy en las galaxias, en nuestra Vía Láctea y en las galaxias que van mucho más allá de nuestra galaxia, por supuesto. El hombre lo sabe claramente, los mundos creados por Dios, que jamás el hombre podrá llegar por más misiles que haga y naves que puedan navegar y ver el universo. No tiene nada que ver esto con, por supuesto, Dios no permite que lleguemos a la eternidad sin entender lo que es la eternidad. Y de paso, si así fuese, sería un martirio para nosotros, para los hombres que no hacen la voluntad de Dios. El cielo sería un martirio, así que Dios no es un verdugo. Dios es amor. Eso lo dice la palabra de Dios con toda claridad. Es el amor de Dios que lo permite, todas estas cosas. Bueno, el Edén que perdimos, lo perdimos por causa de la desgracia del pecado. Por esa desgracia, sin embargo, el Señor dio su vida, pero íbamos a recuperar nuestro hogar, el hogar restaurado. Será más bello aún que el hogar que perdimos, porque el plan divino era que nosotros podamos repoblar la tierra y entonces cuando llegase el tiempo asignado, la tierra habría de ser cada día más bella y más hermosa. Pero qué bello será estar en aquel hogar feliz. Pero costó la muerte del amado Hijo de Dios. Cristo fue bañado en la sangre de Él mismo, cuando fue entregado en ese día en el Gólgota cruel. Por eso Jesús hoy nos lleva a meditar allí en torno a esa cruz, como lo vemos también, ¿verdad? Meditemos profundamente, entendemos el alto precio pagado por nuestra redención. Dios
o pertenecemos nosotros a Dios por dos cosas. En primer lugar, porque Él nos creó. Y en segundo lugar, porque Él nos rescató de la desgracia del pecado. Por lo tanto, hagamos las cosas de la vida eterna y entreguémonos a Él para que andemos en sus huellas y en sus caminos y podamos heredar ese mundo feliz. No podemos más que agradecer al Todopoderoso en el día de hoy. Y el apóstol Pedro agrega una cosa más que es muy grande. Allí habla del día de la venida de Cristo, cuando el Señor va a destruir esta tierra, porque así como está, no podría jamás ser morada de seres nuevos o perfectos creados por Dios. Me refiero a nosotros mismos cuando salgamos de la resurrección. Pero ¿qué dice ayer en su segunda epístola, capítulo 3? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué día tremendo será ese, ¿verdad? El apóstol Pedro es muy claro. Y para nosotros es fácil entenderlo, porque aún las armas nucleares producen esto. Les decía recién que un misil de estos lleva seis cabezas nucleares, y saben, con un poder nuclear 500 veces más potente que las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Para que nos demos una idea, solamente un misil. Nos cuesta entender esto. Todo se convertiría en la nada, pero Dios frena los vientos en su amor y misericordia por nosotros. Él va a quemar todo en el día postrero. Allí Él va a hacer las cosas nuevas y nos va a entregar la tierra, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, otra vez la raza humana unida con la eternidad. ¿No les parece esto maravilloso? Por eso leemos en este pasaje de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuán grande es el Señor. Él nos habla con ternura y con poder. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan, ¿verdad? Está clarito allí. En Apocalipsis, Dios va a crear todas las cosas de nuevo. Eso va a ser el fin del milenio, que vamos a estudiarlo dentro de no muchos días. Y qué grande va a ser poder entender esa realidad cuando Dios haga todas las cosas nuevas, porque nos amó tanto que lo que nosotros arruinamos y manchamos por el pecado, y tendremos una capital hermosa, bella, más allá de lo que nuestra mente puede razonar, mucho más allá. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre, son las que yo he preparado para ustedes. Amigos míos, ¿estamos preparándonos para ese día? ¿Estamos preparándonos para ese glorioso hogar? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana? Juan continúa diciendo así en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En esta lámina simplemente se recalca un pasaje, porque en realidad la ciudad de Dios será un lugar muy particular en donde y tiene capacidad para abarcar a todos los redimidos. Es más allá de lo que podemos entender. Es que el cielo es enorme. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Esa es la capital del nuevo mundo. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, ¿no es cierto? La capital del nuevo mundo será la nueva Jerusalén. Y dice que estaba dispuesta o hermosa, ¿verdad? Como una figura, una esposa ataviada para su marido, que se arregla de lo mejor para recibir a su novio, a su esposo, por supuesto, de acuerdo a la creación de Dios, como Dios lo hizo. ¿Qué hogar feliz será aquel? Y allí en Apocalipsis 22, el verso 1 y 2,
agrega lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué textos son estos, verdad? Son hermosos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. O sea, no sabe con qué compararlo y lo compara con el cristal, como dice allí, ¿verdad? El apóstol San Juan, cuando estaba allí prisionero en Patmos. Pero se recalca algo, que salía del trono de Dios y de quién más. Y del Cordero. Es rotundo. ¿Por qué? Porque gracias al Cordero todo esto es posible. Y saben que en ese día ni siquiera habrá necesidad del sol, porque dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No está diciendo de que Dios va a destruir el sol, ni que Dios va a anular, no. Sin embargo, está diciendo que la luz era tan enorme, por un lado, en aquel hogar, que por supuesto no será necesaria la luz del sol cuando estemos en la ciudad celestial. Pero por otro lado recalca algo, habrá tiempo, porque para el hombre es necesario, aunque sea millones, trillones, cuatrillones, no sé, una eternidad toda, no tiene fin. Porque la eternidad es eternidad, vamos a estar con Jesús para siempre. Sin embargo, el árbol produce, aquí dice claramente, el árbol de la vida que estará. Ese árbol de la vida que Adán y Eva perdieron, nuestros padres, ¿verdad? Dice, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cada mes su fruto. O sea que el tiempo habrá de seguir reinando. La semana que Dios creó, Dios nos recalca esto y ya vamos a ver en las lecciones próximas y vamos a entender muy bien por qué. Porque el hombre necesita la semana de la creación. Fuimos creados de una forma, a imagen de Dios, pero fuimos creados para habitar la tierra de esta manera. Por lo tanto, aquel será el nuevo hogar, como Dios lo creó en el principio. Cuán dichosos debemos ser nosotros hoy, teniendo la seguridad que vamos a llegar a ese hogar eterno. Y tengamos la seguridad. ¿Por qué no? Seamos fieles, andemos en los caminos de Dios, dejemos el pecado, las desgracias de la transgresión. Aquel hogar feliz, con esa capital hermosa, leamos, Alicia. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Está claro allí, ¿verdad? No habrá más maldición. El trono de Dios estará y el Cordero con nosotros para siempre. Verán su rostro y su nombre estará en nuestra frente. Cuán distinta nuestra naturaleza en aquel hogar. El versículo 5 agrega, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermosos pasajes. Por los siglos de los siglos, eternamente. Ese es nuestro reino maravilloso. Allí estará el árbol de la vida, como estamos viendo en la pantalla, y allí, ¿no es cierto?, se recalca otra vez el pasaje de 22:2 de Apocalipsis, que dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermoso y bello hogar. Nuestra imaginación no la capta hoy, pero lo comprende lo suficiente, porque Dios lo reveló de esta manera, como para que nosotros deseemos ese hogar, para que amemos a Dios más que nunca, aquel Dios omnipotente que lo hizo todo posible, cuando la divinidad inclusive tembló entera, cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. Qué tremendo fue eso. ¿Cómo no nos vamos a arrepentir del pecado? Dejemos el pecado, dejemos las transgresiones, dejemos las cosas de esta vida que van contra la ley moral de Dios.
y digamos al Señor: Señor, yo seré fiel a tus mandamientos. Gracias por tu muerte en la cruz que pagó mi deuda eterna. Gracias por tu Espíritu que puede ahora trabajar en mi mente y hacerme nacer de nuevo. Por eso llegará la gloriosa mañana y vamos a leer acerca de esa mañana. El apóstol Pablo también en su carta primera a los tesalonicenses dice lo siguiente: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué día feliz será aquel cuando esposos separados por la muerte atroz se encuentren. Cuando padres separados de sus hijos se encuentren para vivir por los siglos de una eternidad. Cuán admirable es nuestro Dios. Las tumbas se van a abrir ante el llamado poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es eterno. El versículo 17 agrega más: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La más bella de todas las mañanas, claro, será cuando se abran los sepulcros y cuando veamos con nuestros ojos al ángel acompañante, ese ángel que el Señor puso a nuestro lado para que nos proteja, para que nos cuide en esta corta vida, porque tenemos una vida cortita, para que nosotros podamos escoger servir al Señor, ser fieles, ayudar en el plan de salvación a que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque si tú no ayudas, quiere decir que no crees en el advenimiento de Cristo, no entiendes nada, ni estás convertido. El que no participa, el que no da todo lo que puede dar para la causa de Dios, y el que no hace las cosas que tiene que hacer, no está convertido, no entendió la grandeza de la patria celestial. Yo le pido al Señor hoy, mi amigo que estás delante de la pantalla, pidamos al Señor que Él nos ayude a entender estas maravillas. Un mundo real no será un mundo irreal, será real como es este, pero no habrá pecado, por supuesto. Leemos así en Isaías 65. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Aquí en este mundo todo es al revés, es así, no es como el texto bíblico lo dice. Aquí uno, ¿no es cierto?, planta y el otro cosecha, porque la muerte nos alcanza y se termina todo. Uno edifica y el otro puede participar de lo que nosotros edificamos. Cuán diferente será aquel hogar. Todo eso habrá terminado para siempre, no será más. Por eso creamos en el Todopoderoso, aferrémonos de la profecía, no hay razones para dudar de Dios, no hay razones para dudar de su venida. Dios dejó las profecías justamente para eso, para que entendamos en primer lugar hasta donde la mente puede comprender cómo será nuestro hogar. Tan real. No vamos a estar allí simplemente dando vueltas en la eternidad. Habrá siempre nuevas alturas que alcanzar, nuevos conceptos de lo que fue la salvación. El Maestro de los Maestros nos va a enseñar, Cristo Jesús, el que nos rescató en la cruz del Calvario. Dios nos habla con amor en este mundo triste. En Isaías 35 son palabras de consuelo. Alicia, vamos a leerlo detenidamente. Y dice así: Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está claro lo que dice el Señor. Consuélate, Rubén, consuélate, Alicia, consuélate, Mariano. Todos, consolémonos porque sabemos que por más difíciles que sean las espinas de esta vida, llegaremos a esa patria celestial y estaremos con Él para siempre. Continúa diciendo allí Isaías: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
Qué textos son estos, ¿verdad? Habla de la realidad de este mundo y dice, pero no lloréis. No lloréis como aquellos que no tienen esperanza. Entended que es necesario que el conflicto dure por un breve tiempo, porque para Dios, ¿qué es los 6.000 años que tenemos, verdad? Los ateos creen cualquier cosa. Yo estaba escuchando días pasados, no lo digo con desprecio, pero amigos míos, no hay razón para ser ateo. Tenemos todas las profecías para entender de miles de años para ver qué ocurrió todo exactamente, pero el hombre es ateo porque quiere, simplemente. Y hablaban de acerca de los millones de años, y bueno, allí cuando fue destruida la tierra, porque bueno, dejaron de existir los dinosaurios, cualquier cosa. Miren la palabra de Dios, totalmente diferente. Nuestro mundo fue creado en el principio, como vemos, por el Todopoderoso. No existía, pero el Señor ordenó las cosas para que existiera, simplemente. Por eso tenemos los días de la creación. Será un hogar feliz, aquel hogar, cuando estemos con Jesús para siempre. Qué día glorioso cuando podamos conversar con Cristo, nuestro hermano mayor, pero es eterno, es Dios eterno, que estará con el hombre. No habrá distancias ya más. Por eso allí confiaremos en nuestro Dios. La pregunta del título, ¿verdad? Las frases lee la Alicia. ¿Qué dicen? Él señorea con su poder para siempre. Dios es el Rey y será el Rey por los siglos de la eternidad. ¡Qué bendición! Luego, sus ojos atalayan sobre las naciones. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Sus ojos atalayan sobre las naciones. Y continúa diciendo, los rebeldes no serán enaltecidos. El Salmo 66, el verso 7. Amigos míos, puede ser que en esta vida a veces nos desanimamos y decimos, aquel que no cree en Dios le va mejor que a mí. Cuidado con esos engaños satánicos, porque no es así. Si tú disminuyes tu creencia en Dios por esto, estás realmente pecando. Es lo que está diciendo aquí el texto. Los malos no van a existir más. Al malo, yo terminaré para siempre con él. No pienses de esto. Los rebeldes no serán enaltecidos, dice la palabra de Dios. De manera que, bueno, todo tiene su tiempo. Y nosotros, aunque tengamos que llorar, avancemos. Oremos al Todopoderoso. Pidamos al Señor. Como estudiamos, ¿verdad? Oremos con todo fervor a nuestro Dios para que podamos estar en ese hogar feliz. El verso 26, de allí, una cita maravillosa del conflicto de los siglos. Ahí está la referencia para que podamos encontrarla, pero es maravillosa. Y dice así: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué hermosa cita, ¿verdad? Hasta el átomo, todo es perfecto, porque Dios, su creación es perfecta. Nosotros la arruinamos toda, por supuesto, como recién estábamos hablando, ¿no es cierto? Pero todo eso habrá pasado al recuerdo. De veras será el hogar bienaventurado. Estamos viendo en la pantalla, miren, si el pintor pinta de esta manera, ¿cómo va a ser realmente la realidad? Hogar, dichoso hogar, es lo que nos espera. Será de veras el Edén restaurado, como lo vemos allí. Para que esté grabado, será el Edén restaurado. Y Adán, que fue el primer hombre creado, verá que efectivamente fue el hogar que Dios le entregó una vez, pero ahora aún más bello, mucho más bello, que cuando él salió por la desobediencia, ¿verdad? Por eso, cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá. Es realmente, y saben, Francisco Priano canta de esta forma y meditemos en sus palabras. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de
Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Glorioso hogar cuando estemos con Jesús para siempre. En aquella capital, la Nueva Jerusalén, resplandeciente, cuyas calles serán como el oro, dice Juan, ¿verdad? Dejemos nuestros pecados, tal como somos de pecadores. Justo no hay ni un uno, dice la Biblia. Todos hemos nacido en el pecado, entregados en la transgresión. Qué triste pensar en esto. Amigo que me escuchas o no se escuchas allí delante de la pantalla, yo te invito a que entregues hoy el corazón a Cristo. No perdamos el galardón eterno por las cosas temporales de esta vida. No perdamos la vida eterna en ese mundo feliz, donde tendremos todo, porque será nuestro Padre el que nos dará todas las cosas. Aquel en cuyas manos no existe lo imposible. Aquel que en su mente es infinito. Es Cristo nuestro poderoso Salvador. Estamos preparados para llegar a ese hogar. Estamos listos. Dios se alegra que realmente nosotros podamos vivir en ese hogar. Pero se alegra en gran manera cuando nos rendimos a Jesús plenamente y nos entregamos a Él en forma total. Porque ¿de qué vale todo el gran plan de salvación si nosotros no nos rendimos a Cristo y realmente permitimos que Cristo habite en nosotros, en esta tierra, para que anhelemos ese hogar y anhelemos ese hogar eterno, anhelemos estar para siempre, vivir con Cristo por los siglos sin fin de una eternidad? Amigos míos, así es la realidad de nuestra existencia. ¿No les parece que tenemos que agradecer a Dios por lo mucho que Él nos da? Porque en realidad tenemos una vida que es corta, una vida que es efímera, una vida que se desvanece, por supuesto, pero una vida que no es el fin, sino la patria celestial, el mundo eterno. Por eso Jesús hoy nos invita a hacer algo muy grande. ¿Qué dice Alicia allí en San Mateo 11, 28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué texto más hermoso, ¿no les parece? Un texto maravilloso realmente. Nos habla de que vayamos en pos de Él. Queremos ir con Él en la eternidad y queremos estar con nuestro Maestro. Para estar con Él en la eternidad tenemos que estar con Él. ¿A cuándo? Ahora. Y dice que tenemos un yugo que llevar, pero ligera dice el yugo. La carga es liviana, la de ustedes. Porque la carga pesada yo la pagué en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ve hasta la cruz. Deposita tus cargas. Déjalas a un lado. Confiesa tus pecados. Entrégate al Señor y veamos cuán nueva será nuestra vida aún en esta tierra. Y al final poseeremos el galardón. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, gracias por tu amor insondable. Ese amor que no tiene límites, nuestro Dios. Gracias por la lección que hemos estudiado, tan hermosa, que nos habla de un hogar feliz, de un hogar eterno, de un hogar sin mancha y sin arruga, y en donde tú serás nuestro Rey por los siglos sin fin de una eternidad. Bendice a mis amigos, acompáñales mucho, Señor, a los que están delante de la pantalla. Ayúdanos a compartir todos estos temas con ellos, a fin de que los entiendan, de que los comprendan, y llamémoslos por teléfono, hagamos lo que fuere, porque
puede ser nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino, que no sabe, no entiende lo que es el galardón. Pero Señor, tú nos prometes y todas las promesas tuyas son verdad. Nos entregamos en tus manos de amor y lo hacemos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.